tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Ivonne Torres, docente en el área deportiva de Educación Física del Colegio Madrid. Quiero darle la bienvenida a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Estamos reunidos para dar continuidad a esta jornada de pláticas que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Pregúntale a tu cuerpo. Tiene como finalidad hacer conciencia de la importancia e impacto que tiene la actividad física en nuestra vida y justo en este periodo de confinamiento que todos ya conocemos, que es la pandemia por COVID-19. Para esta segunda charla tenemos un tema que poco se habla, sin embargo, existe cada vez más información y es de suma importancia, porque nos mantiene en un estado de bienestar y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Hablamos de la salud mental. Para ello, el día de hoy es un honor presentar a una mujer experimentada y preparada en el tema. Una excelente compañera y colega. Les presento a la licenciada Laura Ortega. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología por la máxima casa de estudios, la UNAM. También realizó su preparación en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Hizo la carrera de licenciatura en entrenamiento deportivo con especialidad en básquetbol. Ella es entrenadora y ha participado en selecciones infantiles como Pumitas. También ha participado con la Facultad de Economía y también ha estado en los nacionales preselección varonil de básquetbol para sordos. Ella es psicóloga y ha tenido experiencia en selecciones varonil y femenil de básquetbol y fútbol, soccer de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También ha trabajado con la selección mayor universitaria femenil de básquetbol y voleibol de playa para lo que es la Universiada. Y también ha estado en la selección nacional en para, taekwondo y danza sobre silla de ruedas. Su formación ha llevado y ha consistido en diferentes momentos y uno de ellos ha sido, se ha preparado en psicología deportiva, ha realizado los cursos de preparación llamados CISET en básquetbol y bueno, también tiene experiencia en aprendizaje de lengua de señas mexicana. Le doy la bienvenida a la licenciada Laura Ortega. Bienvenida. Muchísimas gracias Ivonne, a todo el grupo educativo del Colegio Madrid. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia y dentro de esta pandemia pues acercar y fortalecer estos lazos entre colegas. He tenido la fortuna de asistir a sus instalaciones como entrenadora, jugar mano a mano contra también parte de sus equipos en algún momento, entonces conozco mucho de lo que es su comunidad, muchos de mis amigos también son egresados de aquí, colegas, entonces sin duda alguna sé que es una comunidad que desde pequeños está muy interesada en el crecimiento personal, integral, deportivo de todos ustedes. Entonces para mí esto, ser parte de este proyecto que ustedes están llevando a cabo, pues es una verdadera satisfacción y externo mi reconocimiento por ello. El tema de hoy, la importancia de cuidar mi salud mental en pandemia. Como bien ya lo explicó Ivonne, se solicitó un material que es un frasco de vidrio, un botecito de vidrio de plástico pequeño, un plumón de aceite, un frijol o una semilla y una torunda de algodón. Si ustedes no cuentan con este material, bueno, en el momento en que explicamos la actividad, ustedes solo pueden hacer la anotación o recordar la actividad y después llevarla a cabo. Bien, ¿cuál es la finalidad de compartir con ustedes este tema el día de hoy? Bueno, porque dentro de todo este confinamiento en el que nosotros estamos inmersos durante todo este periodo, a partir de que empezó la pandemia, nos hemos visto en la dificultad de entender que nosotros no podemos continuar con las relaciones sociales que teníamos como costumbre, las cuestiones laborales, la parte de nuestro trabajo, la manera educativa, todo el deporte. Entonces todo esto ha venido a transformar la rutina que llevábamos nosotros en nuestro día a día. Partir en esta presentación es comenzar a centrarnos y comprender el aquí, el ahora y entender que todo esto es transitorio. Es una parte de lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual,
que es la terapia en la que yo me baso para trabajar también con mis deportistas. Y esta es una terapia donde nosotros empezaremos a entender que si estamos en el aquí y en el ahora, muchas de las cosas por las que hemos atravesado quizás ya no tienen una solución. Y así como empezamos a pensar en el futuro también es incierto. Y entonces esto nos puede generar cierta incertidumbre. Y vivir en incertidumbre nos colocará en un estado de inconformidad, en un estado donde nosotros empecemos a sentirnos intranquilos. Y entonces, cuando hay tanta incertidumbre en nuestras vidas, empezaremos quizás a desarrollar algún estado emocional que no estábamos vivenciando antes de esta pandemia. Entender entonces a partir de este momento que todo es transitorio nos va a permitir comprender y fluir con el entorno. Esto también nos va a ayudar a aligerar un poco la carga que podamos tener por las problemáticas. Empezar entonces a entender que la terapia cognitivo-conductual, pues lo que queremos brindar con esta presentación es hilar un poco el labor que tiene, la psicología, de una manera también con el deporte, y también ha sido pensada esta presentación para una población muy extensa, contemplando desde niños, adolescentes, adultos, profesores. Entonces, entendiendo que es un público muy amplio, pues trataré de ser lo más clara posible para que a todos pueda llegar esta información de manera concreta. De manera muy breve, tenemos que entender lo que es la salud mental para que en este momento empecemos nosotros a cuestionarnos cómo nos encontramos el día de hoy. Para la Organización Mundial de la salud mental es un bienestar que experimentamos como resultado de un buen funcionamiento que tendrá que ver con aspectos cognitivos, es decir, todo lo que sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro, aspectos afectivos, cómo me relaciono con el entorno y permito que las demás personas se relacionen conmigo, personas o seres vivos. Y tendrá que ver también con un buen funcionamiento de mis conductas, es decir, que si en este momento yo me encuentro enojado, me encuentro triste, pueda expresar justamente esa emoción de una manera lo más sana posible, sin afectar a alguien más. Entender también que salud mental no significa que no exista un trastorno o que no exista una problemática en nuestro interior, sino es tener un equilibrio en nuestras vidas. Aquí solo una breve estadística para también centrarnos, y ustedes como padres de familia, como profesores que nos acompañan el día de hoy, es muy importante empezar a sensibilizar a los niños la importancia de manifestar sus emociones, de expresar sus pensamientos y encaminar justamente estas conductas a que se puedan desarrollar y convivir los niños con sus pares de una manera adecuada, de una manera también alegre, aunque estemos divididos por un monitor. La Secretaría de Salud nos expresa que alrededor de 15 millones de personas aquí en México padecen algún trastorno mental. Vaya, desde depresión, ansiedad, alguna distimia, que es una tristeza un poquito más, no tan grave como un trastorno de depresión, que son hoy en día los más mencionados. La mayoría nos comentan que está presente en adultos jóvenes en edad productiva, es decir, personas a lo mejor de los 22 a los 50, 60 años, consideremos ya como jóvenes, ¿sí? Personas que todavía están laborando. Y al día de hoy también hablar de salud mental, vamos a explicar que todos conocemos ya lo que es la pandemia y estamos viviendo sus repercusiones de una u otra manera. Viene aquí una gráfica muy, muy sencilla donde se manifiesta, la cantidad, ¿no?, de personas que pueden tener un trastorno mental. Se explica también que a través de un trastorno mental o mediante un trastorno mental, pues es la puerta de entrada a alguna adicción. Hay que tener cuidado también con esto. Justamente por confinamiento, el número de adicciones ha subido y ya llamémosle una adicción a una conducta repetitiva que llevamos hacia nuestra vida y que nos está generando también un riesgo, ¿sí? Ese 1%, es la cantidad de personas que han decidido, que deciden cada minuto pues terminar con su vida. Entonces, por eso la salud mental es tan importante al día de hoy, acercarnos con alguien de mucha confianza y compartir con ellos
lo que nosotros estemos pensando o sintiendo. Les hago la invitación entonces en este momento a identificar cómo nos sentimos el día de hoy. El día de hoy, bueno, ya son las 5:15, casi 20 de la tarde, entonces después de todo un día de trabajo, de escuela, quizás tuve que hacer deporte, quizás hoy no hice nada, no asistí a mis labores, ¿cómo me empiezo a sentir el día de hoy? Desde que desperté, desde que abrí los ojos, cuando sonó mi alarma, ¿cómo yo me empiezo a sentir cuando abro los ojos? ¿Sí? Cuando escucho la voz de mi mamá o el día de hoy también estamos vivenciando justamente sentimientos que antes no teníamos. El extrañar la voz de alguien, extrañar la presencia de alguien que nos ha sido limitado, ya sea de manera física, ¿sí? O por todas las problemáticas que han surgido en torno a pandemia. Entonces, con esto que estoy viviendo el día de hoy, ¿cómo nos sentimos? Si nosotros empezamos a complicarnos dentro de nuestro mismo cuerpo o nuestra misma mente, cómo me siento y no alcanzo a identificarlo, esta es una guía de identificación de emociones rápida y breve que en algún momento a mí me compartió mi psicólogo, porque también uno como psicólogo pues debe de asistir al psicólogo para también estar en completo equilibrio y poder brindar la atención a las demás personas. Esta guía de identificación de emociones o cromática emocional nos manifiesta justamente más de 6 emociones. Del lado izquierdo ustedes verán un círculo donde vienen en la parte central 6 emociones. De cada una de estas que vienen descritos en un color distinto, vienen nuevamente 6 emociones nuevas y después de estas 6 vienen 12 emociones nuevas. ¿Esto qué me hace referencia? Que si el día de hoy yo, cuando externo la pregunta de, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y recibimos una respuesta por parte de nuestros niños o adolescentes, bien, es una respuesta muy cerrada, una respuesta que no está manifestando justamente la realidad de lo que está pasando en su interior. Entonces, cuando se nos complica acercarnos a nuestros niños, esta es una forma más tangible, más visual, de que ellos puedan decirnos cómo se sienten. Y para nosotros también como adultos, una vez que nosotros identificamos cómo me siento, en ese momento se vuelve un poco más sencillo empezar a actuar y corregir cómo me estoy sintiendo, ¿sí? En este caso, un ejemplo sería, yo me siento quizás con tristeza. Esta tristeza, ¿a dónde me encamina? Pues quizás me puedo sentir ansiosa o me puedo sentir solitaria. Pero en cuanto empiezo yo a buscar si hay alguna otra emoción con la que me identifique y no la encuentro aquí, pero quizás la encuentro en que también me siento valiente. Valiente nace de la palabra felicidad. Y entonces esta felicidad a mí ya me empieza a encaminar que no nada más me siento triste, sino que en mí sí existe un cierto grado de felicidad, por mínimo que sea, pero existe en mí esta emoción. Entonces vamos también a entender que nuestros estados emocionales, a pesar de ser transitorios, también podemos empezar a vivenciar más de un estado. Al mismo tiempo me puedo sentir triste, puedo sentir sorpresa, puedo sentirme un poco enojado, y entonces de esta manera pues yo estaré actuando de múltiples formas. Decir que nuestras emociones son estados significa que no voy a permanecer de esta forma mucho tiempo y eso también aligera la calma. Del lado izquierdo viene un círculo y un círculo con todas las emociones expresadas por este autor y del otro lado vienen alrededor de 12 tipos de expresiones o de emociones a manera de dibujo, donde nosotros, cuando los niños son más pequeños y no conocen tantos términos, nosotros podemos ponerle dibujos que a ellos se les hagan más amables y puedan identificar cómo te sientes. Entonces, ahorita, cada uno desde sus hogares, trate de identificar cómo se siente hasta este momento, ¿sí? Entendiendo que quizás la emoción que están teniendo ahorita, a esta hora de la tarde, no es la misma emoción con la que despertaron. Y puede ser quizás que no vaya a ser la misma emoción con la que nos vayamos a descansar. Esto nos va a nosotros a orillar a tratar de que si yo me encuentro en un estado positivo, por ejemplo, de felicidad o de sorpresa,
o pues, cierta sorpresa, pero hacia la parte positiva, yo trate entonces de mantener o de realizar las mismas acciones que me mantengan así de feliz. Si yo me encuentro triste o decepcionado o con miedo, esto va a ser también pasajero y entonces voy a empezar a buscar acciones que hagan que yo pueda salir de esa emoción. Otra manera de también comprender nuestra salud mental y por qué es tan importante es entendiendo de qué forma he ido creciendo durante este año que llevamos en confinamiento. Esta rueda de la vida es una forma de evaluarnos a nosotros mismos muy rápido, ¿sí? Del lado izquierdo viene la rueda sin responder, del lado derecho viene un ejemplo de cómo la podríamos realizar. Y lo único que tenemos que hacer es, bueno, podemos cambiar los rubros que viene aquí. Por ejemplo, los niños pues ahorita no tienen negocios, entonces en esa parte de negocios podemos poner juegos. Los niños en este momento quizás sus finanzas no es algo prioritario, ¿sí? O en algunos casos si ya estamos emprendiendo esta parte de educación financiera, podemos mantenerlo pero con un término que también para ellos sea todavía más llamativo. Y nosotros empezaremos a calificar, viene del 0 en el centro al 10 al exterior, a la parte más externa de este círculo. Empezaremos a colocar círculos o puntitos que a mí me califiquen. Bueno, ¿cómo me siento con mi familia? Ah, pues yo puse aquí que yo me sentía en un número 9. Me siento muy bien con mi familia, pero sé que puedo estar mejor. ¿Cómo me siento con mis amigos? Yo puse aquí en el círculo de la derecha que estaba en el número 5, entre el 5 y el 4. Es decir, pues extraño a mis amigos, siento que me hacen falta, he platicado menos con ellos, ya no juego, ¿sí? De manera espiritual, bueno, ¿cómo me encuentro si tengo una religión? Hoy en día creo, no creo, si el crecimiento espiritual también aquí es, me siento más tranquila conmigo misma, bueno, lo pondremos en un 10 o lo pondremos en un 1, en un 2. ¿Cuánto amor tengo? No nada más hacia mí, sino al exterior. O si solo quiero ahorita tomarlo también, hacer esta rueda de la vida de manera personal. Bueno, ¿cómo me encuentro conmigo mismo de amor? Este amor propio hoy en día es sumamente importante. Y el que nosotros lo podemos calificar, podamos decir, ¿cuánto me quiero el día de hoy? Una vez que terminemos de unir estos puntos, vamos a entender qué aspecto de nuestra vida es importante trabajar hoy en día o podemos empezar a trabajar. No significa que estemos mal o que estemos locos o que tengamos un gran defecto, no. Hay que entender también aquí que la psicología lo que hace es darte las herramientas para que tú te conozcas. Esta es una herramienta para conocernos y a partir de aquí decir qué es lo que quiero cambiar de mi vida, cómo puedo mejorar y si no encuentro yo las respuestas, entonces acercarme con alguien más. Es una manera muy sencilla, muy práctica, ¿sí? Se puede quedar ahí guardada para ustedes, lo pueden imprimir y llevarlo a cabo también con los niños, poner en vez de palabras con niños más pequeños dibujos. Con tu familia, ¿cómo te sientes? Del 1 al 5, del 1 al 10. Y entonces lo que vamos a ir buscando es justamente que este círculo se vuelva un círculo casi perfecto, ¿sí? Más aquí entendiendo que la perfección no es no llegar a equivocarnos, sino estamos hablando de que somos perfectibles, es decir, que estamos todo el tiempo aprendiendo y creciendo. Buscaremos entonces que el círculo sea casi perfecto, en el entendido que puede en algún momento cambiar su forma y esto a mí me va a seguir ayudando a seguir creciendo, a esforzarme por este crecimiento. Entonces, hasta ahorita, si yo estoy entendiendo que tenemos distintas emociones, distintos pensamientos, entonces también tendremos que actuar de manera diferente. Todos estaremos actuando de manera distinta. La terapia cognitivo-conductual lo que nos expresa es que somos una especie de 3 esferas, una esfera de emoción, una esfera de pensamiento y una esfera de conductas. Estas 3 tienen que trabajar de manera equilibrada, es decir, si yo estoy enojado, mi pensamiento es, ay, alguien se comió el pan que yo tenía guardado, eso me genera un enojo. Mi emoción es, pues me empiezo a enojar, me empiezo a sentir frustrada, ¿sí? ¿Cuál sería mi acción? Pues a lo mejor salir a la tienda y comprar a otro, a lo mejor comerme una fruta, a lo mejor mi acción es gritar en ese momento, pero tiene que ir acompañada esa acción de algo
que justamente haga que salga mi enojo. Si yo me enojo porque ya se comió alguien mi pan y ese enojo lo expreso como me empiezo a reír, empiezo a llorar, la gente va a interpretar que a lo mejor no me importa, o la gente va a empezar a interpretar qué me está pasando, ¿sí? Porque no concuerda. De esta misma manera, si yo me encuentro feliz, ¿por qué? Porque a lo mejor alguien me regaló un dulce, esa felicidad se va a expresar en una sonrisa. Pero si yo me pongo feliz a nivel de pensamiento, me emociona que me hayan regalado un dulce, pero mi acción es empezar a gritar, empezar a aventar las cosas, esto ya empieza a perder sincronía, empieza a perder equilibrio y entonces empieza un caos, empiezo a sentirme inconforme. Lo que buscamos con la terapia y con una salud mental equilibrada, pues es justamente que estas tres esferas trabajen de manera muy equilibrada. Acciones diferentes, ¿a qué nos vamos a referir? A buscar formas desde nuestro hogar que busquen justamente expresar lo que nosotros estamos sintiendo, que busquemos maneras de sentirnos más tranquilos en nuestra casa, haciendo aquí ya mucho énfasis con la actividad deportiva. En la parte de arriba, bueno, viene la imagen de un niño con su papá o de un niño con un tutor. Lo que estaremos buscando y aquí recomendando es realizar actividad física en el hogar, en el patio, en la medida de sus posibilidades, pero sí buscar un lugar donde ustedes puedan justamente mover al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento le va a dar a su cuerpo también una forma que su cerebro empiece justamente como a aceitarse, como a lubricar esta parte que nosotros hemos tenido en paz, hemos tenido muy sin movernos, muy quieto. Y lo que hacemos con el movimiento, pues es empezar a sentirnos más felices, más tranquilos, más despiertos, más atentos. El ejercicio mejora la concentración, la atención, va a mejorar mi estado de ánimo, va a mejorar también mi sueño, y que yo ya pueda dormir más horas, el que pueda a lo mejor también eliminar las pesadillas. Entonces, el ejercicio no nada más es hacer ejercicio por salud física, sino por salud mental. El ejercicio les va a ayudar de múltiples formas, por un ejercicio constante, mínimo de 30 minutos al día y que implique interacción. ¿Por qué? Porque la interacción lo que va a hacer es que ustedes también empiecen a medir sus esfuerzos, sus alcances. Ahora, pasando a la siguiente, sin dejar de lado lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con lo que siento? ¿Se vale de todo? ¿Qué no se vale? ¿Qué me ayudaría? ¿Sí? Porque al día de hoy empezamos a cuestionarnos si lo que he hecho ha sido productivo para mí. Empezamos quizás a compararnos con las demás personas. ¿Se vale compararnos o no se vale? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Podría yo tomar terapia? ¿Necesito? ¿No la necesito? Entonces empezamos justamente a cuestionarnos muchísimas cosas de lo que hemos hecho. También nos empezamos a cuestionar qué vamos a hacer si ya vivimos alguna pérdida. Y pues aquí la gran pregunta con la que tenemos que sembrar con esta dinámica es, bueno, ¿qué me va a ayudar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis herramientas a partir del día de hoy? Ahora, validemos lo que estamos pensando y sintiendo, ¿sí? Es decir, validar lo que estoy pensando y sintiendo, ¿para qué? Para que a mí yo pueda empezar a quitarme esa gran carga que tengo encima de mí, creyendo que no puedo decir lo que estoy sintiendo porque voy a ser juzgado. Si no tengo con quién compartirlo, empezar a buscar con quién. Esta validación lo que va a hacer, aunque parezca que no avanzamos, va a quitarnos un gran peso de nuestros hombros. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a compartir. Si el día de hoy estoy enojado, acepto que estoy enojado por esto que me está pasando. Acepto que estoy enojada, o que estoy frustrada, o que estoy triste, o que estoy alegre, o que estoy entusiasmada por las clases en línea. Empezar a aceptarlo. Ok, ¿qué puedo hacer si voy a seguir tomando clases en línea? ¿Cómo puedo hacerlo más llamativo para mí? ¿Cómo puedo hacer que me concentre mejor? Sí, pero me voy a empezar a cuestionar una vez que yo ya acepté cómo me encuentro.
¿Por qué? Porque es muy fácil posicionarnos en un punto donde digamos, sí, estoy muy bien, todo está fluyendo, las clases, el trabajo, los deportes, todo desde mi hogar. Ya no veo a mis amigos, mi familia cada vez la convivo menos con ellos, ¿sí? Y podemos estar simulando que todo está bien dentro de nosotros. Y esta simulación en algún momento va a acabar con nosotros, con el peso, ¿sí? Y entonces en ese momento vamos a empezar justamente ahora sí a expresar lo que teníamos, lo que estábamos guardando. Por eso aquí es muy importante la primera pregunta que les hacía. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí, a manera de engranes, ¿sí? A manera de que todo fluye en torno a que una sume a la siguiente actividad, quiero partir que ustedes ubiquen la parte de red de apoyo. Todos al día de hoy necesitamos a alguien, incluso las personas que digan, es que yo ya no tengo a nadie, esa persona, nosotros, si la conocemos, podemos empezar a acercarnos. Si nosotros somos los que decimos, es que ya no tengo a nadie, me siento solo, me siento vacío, me siento desesperado, buscar en quién podemos apoyarnos. Cuando no hay amigos, cuando no hay personas en el trabajo o alguien más, bueno, buscar un profesional, pero siempre en el entendido de que todos tenemos a alguien. Solo tenemos que buscar, que levantar la mano, que pedir la ayuda. Esta red de apoyo, ¿por qué es importante? Porque al día de hoy, aunque estemos en confinamiento, nuestras relaciones sociales se ven muy frágiles. Entonces tenemos que buscar la manera de acercarnos. Una red de apoyo que será es como nuestro número de emergencia. Cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos desesperados, ¿en quién me puedo apoyar? ¿Con quién puedo compartir? También como adultos, bueno, incluso como niños, han ido cambiando las amistades. Quien era mi mejor amigo quizás al día de hoy no me habla y eso me genera también incertidumbre. Bueno, empezar a evaluar este tipo de relaciones y de qué forma podemos entonces nosotros reforzar estos lazos o modificarlos y también, ¿por qué no?, sembrar nuevos lazos con otras personas. Partiendo entonces de esta red de apoyo, bueno, nosotros podemos ir a cualquiera de los siguientes engranes. Expresar mis pensamientos, expresar mis emociones. Esto vuelve a ser nuevamente básico. Estas son como la receta a seguir que se les está aquí tratando de compartir. Esta es una sugerencia únicamente, pero también respaldada por mucho del trabajo que llevo haciendo con personas que están viviendo este confinamiento. En diciembre se realizaron una especie de conversatorios y de talleres de duelo encaminados a la tanatología, justamente para todas estas pérdidas que estamos vivenciando todos. Entonces, esto brindaba a las personas justamente una expresión de aquello que estaban reprimiendo, en el entendido que hoy por hoy estamos haciendo despedidas que son más difíciles que en algún otro momento. Hoy no podemos asistir, hoy nos privaron de dar un abrazo. Bueno, ¿cómo puedo dar un abrazo si yo extraño eso? ¿Y cómo puedo dar un apretón de manos si me están enseñando que debo de saludar con el codo, que debo de saludar de manera oriental? Entonces, son nuevos saludos, ¿sí?, que estamos haciendo parte de nuestra vida y que nos están limitando en la forma en la que nosotros expresábamos nuestro sentir. Entonces, aquí justamente llegar a una forma de expresar lo que pienso y lo que siento de una manera adecuada y con personas que estén también capacitadas y que sean también receptivas a lo que yo voy a expresar. Y cuidar hoy en día las redes sociales de nuestros niños. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por el mismo proceso de quizás desesperación en algunos y entonces podemos recibir una respuesta que pueda afectar a nuestros hijos. Entonces, tener mucho cuidado aquí con cómo ellos están expresando y con quién lo están llevando a cabo. Otro de los engranes dice, cultivar un espacio personal. ¿Hasta qué punto este espacio personal en mi hogar me va a ayudar a mi salud mental? ¿Por qué? Porque hoy en el mismo lugar donde tomo clases, es el mismo lugar donde desayuno, me muevo tantito y es el mismo lugar donde voy a hacer deportes, regreso y es el mismo lugar donde voy a jugar, donde veo películas, donde cocino.
¿sí? Donde descanso, donde duermo, si me muevo unos metros más. Entonces, tener un espacio personal para cada actividad o irlo transformando para cada actividad, a mí me va a empezar a dar cierto encuadre. Voy a empezar a regresar también a esta rutina que es necesaria. ¿Para qué? Pues para yo motivarme, tener un horario, decir, bueno, empiezan mis clases a las 7 y si antes me levantaba a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, ¿qué estoy haciendo con esas 2 horas? ¿Estoy descansando más? Ok, pero también se vale asistir a clases, asistir a nuestro trabajo, arreglados, perfumados, ¿sí? Bien vestidos, planchar nuestro uniforme, planchar lo que nos vamos a poner. ¿Por qué? Porque esto se empieza a convertir en amor propio, se empieza a convertir en un compromiso con nosotros mismos y que si nosotros no lo llevamos a cabo, en el momento que regresemos a los labores como antes, va a ser nuevamente un choque, una lucha de, es que yo ya estaba acostumbrado a no bañarme, a no alistarme. No, tenemos que empezar a regresar poco a poco a una rutina sana, ¿sí? Tener un horario, decir, entro a las 7, me puedo parar a las 6, puedo hacer mi desayuno, me baño, me visto y ya estoy listo a las 7 para comenzar mis clases. Entender que debo de tener un horario para desayunar. Sé que no voy a tener horario, entonces empiezo a recorrer mi horario antes de empezar mis clases y ya preparo mi desayuno. Tener un tiempo también de actividad, un tiempo de recreación, tiempo de ocio, el tiempo de ocio aquí, pero que sea tiempo que me cultive, que me distraiga, que me haga sentir también tranquilo. De esta forma, en cultivar un espacio personal, podemos nosotros, por las distintas posibilidades de cada uno, tener una casa pequeña, ¿sí? Pero entonces, en ese espacio donde yo vaya a tomar clases, pues adaptarlo, poner quizás una fotografía, una imagen que me motive, una frase, ¿sí? Acercar mi lugar de trabajo, de estudio cerca de una ventana, en un lugar de mi casa donde yo me pueda sentir alegre, me pueda sentir tranquilo, ¿sí? Empezar a buscarlo. Si lo comparto con más personas, por eso hago la invitación. Perdón. Si mi espacio yo lo estoy compartiendo con más personas, por eso es la invitación a que ustedes puedan quizás colocar un cuadro de manera visible donde ustedes puedan justamente mirar, voltear hacia la ventana y recordar que ese es su espacio, ¿sí? Tener una plantita, tener un objeto que a ustedes también les genere tranquilidad. Eso es parte de su propio lugar donde ustedes estarán buscando esta concentración, este espacio de sano esparcimiento o de aprendizaje para ustedes y que les genere tranquilidad. Después, buscar una interacción social. Sí estamos haciendo las clases en línea, estamos teniendo este tipo de talleres, tenemos también la oportunidad hoy en día de realizar muchos deportes, mucho ejercicio de manera virtual, pero ¿hasta dónde se interrumpe la interacción social? Tengo la fortuna de trabajar con deportistas sordos, de haber convivido con comunidad sorda, y antes de la pandemia a mí me causaba mucha especulación cómo es que ellos convivían a través de videollamadas. Para ellos era lo más normal hacer videollamada y estar platicando de esta manera, ¿no? Llegaban, comían y ponían su celular en la mesa y platicaban, ¿no? Todo a manera de señas. Cuando yo veo que las personas oyentes, como todos aquí presentes, empezaban a usar videollamadas, a mí me causaba mucho ruido porque decía, ¿cómo es posible que apenas estemos todos empezando a emparejarnos con una videollamada? ¿Sí? Es una forma de interacción social que por lo menos nos acerca, que nos permite ver la sonrisa de la persona que extrañamos. Esta interacción social hay que buscar que sea lo más cercana a lo que teníamos antes, mediante un audio, una videollamada, mandar imágenes. Antes mucha gente, ¿no? Compartía sus imágenes de la comida, de los lugares en los que iba y todos decíamos, ay, pues ¿por qué le tomas foto a tu comida? Ya cómetela. Y hoy el compartir la comida mediante una fotografía es una forma de acercarnos a lo mejor con nuestros abuelitos, con nuestros tíos, ¿sí? Entonces es una forma también de abrir canales de comunicación que antes dábamos por hecho que no tenía ningún significado pasar tiempo en la mesa con alguien. Hoy en día, bueno, hay otras oportunidades. Esta interacción social
Es importante empezar a buscar herramientas, ser creativos, en la medida que esto pueda a nosotros también brindarnos la tranquilidad de que aún hay alguien con quien podemos compartir. Practicar actividad física continua, como ya se los mencioné, por todos los beneficios que trae para ustedes, no nada más de manera física, a nivel, de salud, sino a nivel mental. Su atención, su memoria, su concentración, cuestiones emocionales, hábitos de sueño, ¿sí? Todo esto va a repercutir la actividad física continua. Ustedes, si han llorado, en algún momento cuando vuelvan a tener esta experiencia, pónganse a correr, a trotar en su casa, alrededor de su mesa, o den vueltas, trotando, un trote ligero, y empiecen a aumentar poco a poco la intensidad. Se van a dar cuenta cómo esas lágrimas empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral, su cerebro empieza justamente a segregar otros neurotransmisores que van a permitir que ustedes se puedan sentir, más felices, más tranquilos. De nueva cuenta, cuando ustedes están enojados, intenten dar saltos cortitos, 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 y después empecemos a dar saltos un poco más alto, ¿sí? ¿Esto qué me va a empezar a hacer? Que este enojo empiece a disminuir. Entonces, toda actividad física va a repercutir 100% en su estado de ánimo cuando nosotros también lo hagamos de una manera continua. También el penúltimo de estos engranes, bueno, regalarnos 5 minutos diarios, ¿sí? Estos 5 minutos que implique dentro de toda nuestra rutina un tiempo para nosotros nada más, ¿sí? Para que al final del día podamos ahora sí reconocernos, felicitarnos o agradecernos al final por algo que ustedes hicieron para ustedes o que sienten que merecen este reconocimiento al final del día. Pensar también aquí qué he perdido, qué he hecho, ¿sí? Aquí es un breve ejercicio ya para empezar a entrar a la parte del cierre de esta presentación. Cerrando nuestros ojos, abrazándonos a nosotros mismos fuerte, tomándonos mano con mano, ¿sí? Y pensando qué es lo que yo he perdido o qué es lo que he hecho, qué es lo que he ganado, qué es lo que he disfrutado, ¿sí? A una manera de análisis, ¿para qué? Para entonces entender cómo puedo modificar mis acciones o mis actitudes, mis pensamientos para el siguiente día, ¿sí? O en el aquí y en el ahora, cómo puedo modificar en ese momento lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, ¿sí? ¿Qué hice o qué perdí? ¿Qué sentí en ese momento? ¿Qué pensé en ese momento? ¿Qué hice entonces? Y ahora sí, ¿qué puedo hacer para modificar este pensamiento, para modificar estos sentimientos? Aquí viene, bueno, ya abrir nuestros ojos, escribir y dibujar. Escribir es una forma hoy por hoy de expresar todos los sentimientos que podamos estar teniendo. El dibujo también es una forma muy, muy cercana y muy noble para expresar lo que estamos teniendo y no necesitamos ser unos artistas. Y bueno, lo más importante de esto es también cómo queremos llegar a sentirnos, qué podemos hacer para acercarnos a eso. Y si en un principio yo les explicaba que esto es transitorio, esta transición nos indica que vamos a trascender, que el día de hoy, en la forma en que nos encontremos, no es la misma en la que nos vamos a encontrar con el paso de los días o de los años o de los meses, ¿sí? Entonces, el ejercicio ahorita de cierre, pues es justamente, sembremos juntos esperanza y acciones de lo que queremos alcanzar el tiempo que nos queda en este confinamiento. Gracias por su tiempo y por su espacio. Yo les pedía una torunda de algodón, ¿sí? Y en este algodoncito lo que vamos a hacer es justamente meter su frijolito o su semilla, y lo podemos humedecer un poco. Es un ejercicio de una germinación de semilla, tal y como muchos de nosotros lo hicimos en el kinder, en el preescolar, ¿sí? Pero aterrizado justamente a un ejercicio donde nosotros podamos empezar a visualizar cómo quiero estar cómo quiero llegar a ser con el paso del tiempo, qué es lo que quiero modificar hoy en día, qué es lo que quiero alcanzar, en dónde me ven unos meses,
¿sí? Y entonces una vez ya colocada la semilla en la torunda de algodón, solo la ponemos en nuestro frasco y en el frasco, ¿qué es lo que voy a escribir? Lo que yo quiero hacer, ¿sí? Quiero viajar, quiero visitar a mi familia, quiero visitar a mis amigos, quiero regresar al cine. ¿Qué es lo que a mí, el día de hoy, me genera ganas por hacerlo? ¿Sí? Lo vamos a escribir. Este frijol lo vamos a cuidar, lo vamos a poner en el sol, le vamos a estar regando una vez a la semana. ¿Y qué se convierte esa agua, ese sol? Pues justamente en la paciencia, en lo que nosotros vamos a buscar. Vamos a tratar de buscar para brindarle este frijol, y la paciencia es que nosotros no podemos forzar a que este frijol crezca más rápido. Es la misma paciencia que tenemos que cultivar en nosotros, en nuestras casas, porque no podemos obligarnos a salir rápido, no podemos obligar a que la pandemia ya se termine. Sin embargo, entonces es una manera de cultivar, de qué es, cómo necesito o cómo voy a llegar a la paciencia desde mi casa, ¿sí? Con el tiempo el frijol irá creciendo y entonces de esta manera, pues también nosotros tenemos que ir trabajando en lo que escribamos. Ok, quiero salir de viaje, al día de hoy no es lo más recomendado, con muchas de las medidas, bueno, podemos empezar a ahorrar, podemos buscar un plan vacacional a largo plazo. Quiero visitar a mis amigos, bueno, lo escribo. ¿Cómo puedo ir acercándome hasta que ese momento llegue? Puedo empezar a hacer cartas, puedo hacer dibujos, puedo buscar y mandarlos. Y entonces mejorar la relación en mi familia. Bueno, aquí escrito así, quiero mejorar la relación con mi familia. ¿Cómo? En ese momento me empiezo a preguntar. Ser más tolerante, escucharlos, dejar un poco el teléfono cuando estemos comiendo. Y bueno, así ustedes pueden llenar de todas las cosas que quieran hacer este frasco, en el entendido que es el reflejo de la paciencia y de lo que tendremos que hacer para cultivar esa semilla. Pues bueno, hasta aquí es parte de lo que quise compartir el día de hoy con ustedes. Gracias, Ivonne. En esta jornada de charlas que tenemos, de verdad, Lau, que nos has quitado, bueno, a algunos nos habrás quitado algunas dudas, a otros nos las habrán agrandado, entonces recuerden que busquen a un especialista. Gracias, Ivonne, y sí, hacer hincapié en un especialista, un psicólogo, un entrenador también, ¿por qué no? También sus profesores. Aquí lo que cuenta es buscar ayuda, sí, buscar todas las herramientas y hacer grande esta red de apoyo. Gracias a todos, gracias a la Comunidad Madrid por este espacio. Muchísimas gracias a todos por participar, que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo muy pronto. Gracias.